Buenos días a todos de nuevo. Que Dios les bendiga ricamente. Vamos a continuar en el libro de Santiago, capítulo 2. Vamos a pasar ya, duramos como seis semanas en el capítulo 1. Vamos a iniciar el capítulo 2 ahora de Santiago. Vamos a darle gracias a Dios, pedirle a Dios que nos abra nuestros oídos para poder escuchar su voz. Oremos. Padre, te damos muchas gracias, Señor, te alabamos y te bendecimos por el privilegio que nos das, Señor, de congregarnos para adorarte, para bendecirte, Señor, para darte gracias, para suplicarte, Señor, que nos sigas ayudando en este peregrinaje, en este mundo, Señor, y que podamos ser verdaderos cristianos, Señor, en un mundo donde te rechazan. Padre, gracias te damos. Bendice la predicación de tu palabra en esta mañana y a lo que ha prometido a los que le aman. Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Hasta ahí vamos a leer la palabra de Dios. Tremendo este pasaje, es muy importante. Hermanos, durante el sermón quiero que piensen ustedes ahí con el Señor, si ustedes hacen esto, o sea, si nosotros practicamos la acepción de personas, es decir, si discriminamos a alguien, ya sea aquí en la iglesia, puede ser en el colegio, puede ser en la escuela, puede ser en nuestro barrio, alguien que le discriminamos por diferentes causas. Puede ser porque nos caen mal nada más, porque no nos agrada su forma de vestir, su forma de ser. Piensen, hermanos, piensen en esa persona. Ojalá que no tuviéramos a nadie que discrimináramos, pero si es así, piense. Y durante el transcurso de este sermón, que Dios nos ayude y que nos hable el corazón. Hermanos, ustedes saben que estamos viviendo en una sociedad donde lo que usted tiene o lo que uno tiene les importa más a la gente que lo que uno es, ¿verdad? Y esto se ve reflejado en varios aspectos. Algunos le llaman clasismo. ¿Qué es el clasismo? Es cuando uno hace diferencia, si lo que nos importa es las personas que tienen un alto nivel social o monetario, si eso es lo que nos importa. Se puede llamar racismo si se trata del color de la piel, ¿verdad? Las personas discriminan a los demás por su color de piel, o puede ser culturalismo también si se refiere a su nacionalidad, ¿verdad? Este es de X país y ya, ¿verdad? Por ser de ese país ya es algo, lo ven como algo menor, como algo menos. Puede ser su cultura o la forma en que vive, ¿verdad? Entonces podemos hacer discriminación por gente que tiene plata o no tiene plata, gente de un color de ojos o otro color o piel, y gente con una cultura diferente a nosotros o una nacionalidad diferente a la nuestra. Eso sucede, es muy común en el mundo y muchas guerras, ¿verdad? Hoy en día usted sabe el conflicto israelí, palestino, esas personas
no se quieren simplemente porque no son de la misma, ¿verdad?, cultura, la forma de vida. Y están ahí, ahora ya lamentablemente se está formando una guerra o ya están en una guerra ahí. El creyente, hermanos, la persona que ha nacido de nuevo, nosotros que hemos nacido de nuevo, trata estos temas de discriminación con una perspectiva completamente diferente. Y esto es porque Dios siempre quiso que los cristianos creáramos una cultura completamente diferente a la del mundo. Con pensamientos, nuestros pensamientos deben ser diferentes, nuestras acciones deben ser diferentes y nuestra perspectiva de ver la vida debe ser diferente. La vemos a la luz de Cristo, a la luz de su palabra, a la luz del Espíritu Santo. Por eso Santiago, en el sermón pasado que vimos, vuelve a definir la religión pura, la religión verdadera y sin mácula, como él dice, como una religión que se preocupa muchísimo por las necesidades de las viudas y de los huérfanos. En otras palabras, hermanos, el cristianismo genuino, el verdadero creyente, ama y se preocupa por personas que no pueden ganarse nuestra compasión, personas que no tienen nada que ofrecernos. Y el amor y el cuidado por ellos es de pura gracia, ¿verdad? Si nosotros ayudamos a una persona que no puede devolvernos el favor, nunca lo va a hacer. Es pura gracia, eso se llama, le ayudamos por pura gracia, por misericordia, por la gloria de Dios. Santiago va a continuar en el capítulo 2 que le escribió a los judíos de la dispersión, haciendo otra declaración contundente. Hermanos míos, dice el versículo 1, que vuestra fe en el glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Vea qué importante eso, ¿verdad? Es decir, hermano, amado, mío, mi hermano, no discrimine a nadie en su vida. Nunca lo haga. Eso es lo que está diciendo Santiago, ¿verdad? Que vuestra fe en el... Vea que dice, tu fe en el glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. En otras palabras, Cristo y las élites de este mundo no se mezclan. No hay mezcla ahí. Pablo escribió en Romanos capítulo 2, versículo 11, porque no hay acepción de personas para con Dios. Vean, hermanos, escuchemos esto. No hay acepción de personas para con Dios. No podemos discriminar a nadie. La iglesia de Cristo no puede caer en esa actitud. Aunque Jesús era el Hijo de Dios, Él nunca, nuestro Señor Jesucristo es nuestro ejemplo. Y Él nunca, hermanos, caminó así, ¿verdad? Hay personas que caminan así, ¿no? Con la nariz en alto, con aires de grandeza, y vuelven a ver así a la gente. Jesús fue tan amable y fue tan bueno con la mujer samaritana. ¿Recuerda? Una mujer despreciada, una mujer con 5 maridos, nadie la quería, que había tenido 5 maridos, pero Jesús la trató con tanta amabilidad a ella como trató a Nicodemo. ¿Recuerdan a Nicodemo, el fariseo, el hombre que llegó ante él? Y lo trató igual a los dos. También demostró su gracia a la mujer enferma, recuerdan el que tocó al borde de su manto. Él sacó su tiempo para atenderla. Pero también trató igual a Jairo, cuando le dijo, Señor, ¿verdad? Mi siervo está enfermo, un hombre importante.
Entonces Jesús se mezclaba con personas de cierta estatus ahí, pero también personas muy pobres. Y los trataba igual, hermanos. No había diferencia para él. Porque la única preocupación que tenía Jesús cuando veía la gente era la condición de sus almas. Y esa debe ser la única preocupación nuestra, hermanos, cuando hablamos con las personas, cuando tratamos a la gente, la condición de ¿cómo estás? ¿Cómo está la vida espiritual? Y Santiago, como hemos visto, le escribe a los creyentes y les dice: hermanos, hagan lo mismo que hizo el Señor Jesús. Piensen de la misma manera como pensó el Señor Jesús, porque la parcialidad, cuando somos parciales, la parcialidad y el cristianismo son incompatibles. No puede caber parcialidad en nosotros con las personas. Leí un artículo de un poeta que se llamaba, vea qué nombre, Hesiodo, el famoso Hesiodo. Un poeta que vivió 700 años antes de Cristo. Él escribió: ama a los que te aman. Vea, 700 años antes de Cristo. Ama a los que te aman y ayuda a los que te ayudan. Da a los que te dan, pero nunca a los que no lo hacen. ¿Se les parece conocido esta forma de pensar? Si este me conviene como amigo, ¿verdad? Lo voy a tener como amigo. Si no, no. Y esto no es difícil de hacer, hermanos. Así funciona el mundo egoísta, ¿verdad? Siempre estamos pensando en nuestra conveniencia. Si esa persona me va a ayudar a mí, me va a dar estatus. Si no me da estatus, la vuelvo a ver ahí de otra forma. Pero el Señor Jesús dijo algo totalmente distinto. Él dijo: todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, aunque no nos devuelvan ningún favor. Santiago conocía bien, hermanos, el problema del prejuicio y el favoritismo, porque en la iglesia que él pastoreaba en Jerusalén, los judíos tenían los mismos problemas. Vea, hermanos, en el primer siglo ya los judíos tenían el mismo problema de hacer distinción entre las personas, prejuicios, favoritismos. Este sí me gusta, este no me gusta. Y es muy parecido a la iglesia en la actualidad, hermanos, donde aún hay hermanos que tienen dificultad, les cuesta aceptar a otros porque son de otro país o por la clase social que tienen. Es que este es muy pobre, muy humilde, demasiado. O por el color de la piel, ¿verdad? El color de la piel. Hay hermanos con esas dificultades todavía. Es interesante, en los Estados Unidos, en las iglesias, me di cuenta en las veces que he viajado a las iglesias reformadas, hermanos. Tus hermanos reformados no vuelven a ver con los mismos ojos. Bueno, no todos, obviamente, ¿verdad? Hay unos que sí, pero la mayoría no vuelven a ver con buenos ojos a los latinos. Si usted es latino, ¿verdad? Usted es mexicano. Todo el mundo es mexicano, ¿verdad? Tienen un poquito color de piel, un poquito oscura, ya usted lo vuelven a ver diferente. ¿Por qué sucede esto, hermanos? ¿Por qué a algunos les cuesta o nos cuesta tener esa actitud de Jesús, ¿verdad? De amabilidad con todas las personas. ¿Por qué nosotros hacemos esa clase de personas? Es que esto lo traemos arrastrando de nuestra vida antes de Cristo.
Trasladamos a la iglesia, por ejemplo, la educación mundana que recibimos en el hogar o en la escuela. En cuanto a las marcas, ¿cuánto les gustan las cosas de marcas? En cuanto a los valores y prejuicios. Cuando la iglesia en Jerusalén apenas había iniciado, hermanos, apenas estaba empezando, en cuestión de 3 meses, ya había crecido en unas 3,000 personas la iglesia en Jerusalén. Pero solo se necesitó un par de meses y unas cuantas personas para que empezaran las primeras divisiones y quejas en la iglesia. ¿Recuerdan cuáles fueron las primeras quejas en la iglesia? ¿De qué se trataban esas quejas? Del trato preferencial que se les daba a las viudas hebreas en comparación con las viudas griegas. Había ya un trato diferente. Esta es hebrea, a esta la tratamos bien. Esta es griega, gentil, a esta la tratamos diferente, es diferente. Entonces, hermanos, lo pueden ver, no pasó mucho tiempo para que se desarrollaran una primera clase y una clase ejecutiva. Los judíos estaban en primera clase y los gentiles estaban en segunda clase. Así que en el versículo 1 Santiago nos dice: basta ya de favoritismos, basta ya, hermanos. Esto no debe suceder entre los cristianos, preferirnos unos en vez de otros. Y tal vez está pensando, pero eso es muy común, eso es muy común. Nosotros nos juntamos con los que más o menos nos agradan y no nos juntamos con los que no nos agradan. Sí, es muy común, pero no es cristiano, hermano. No es cristiano. Cristo no fue así. En el versículo 2 nos va a mostrar Santiago cómo se representa ese favoritismo en la iglesia. Y este es el segundo punto. Vamos a ver como un teatro, como una escena de teatro, un escenario. ¿Cuál es el escenario? Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y entra un hombre con vestido andrajoso, el escenario que está pintando Santiago con sus palabras es que 2 hombres llegan a la reunión y posiblemente llegan un poco tarde. El primer hombre tiene un anillo de oro, un gran anillo de oro. No sé si han visto hombres, ya no se usa eso. Pero en mis tiempos todavía, cuando yo era niño, los hombres de ese tiempo, bueno, allá en Golfito, ¿verdad?, usaban unos grandes anillotes de oro, pero así grandotototes, ¿verdad? Entre más grande y más oro era más estatus, ¿verdad? Es como ahora, como andar con unas tenis ahora. Yo no sé mucho de las marcas ahora de tenis, pero ¿cuál es la marca más carga ahora de tenis? Yo sé de Nike y ¿cuál es la otra? Adidas. Pero ¿cuál es? Ahora yo creo hay otras marcas, ¿verdad? No sé. ¿Ah? Bueno, esas, ya ni las conozco yo esas, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Era lo mismo. Si entraba, el primer hombre tiene un anillo de oro. Y en ese tiempo, un hombre usando anillo de oro estaba alardeando de su estatus y riqueza, ¿verdad? El hombre seguro lo enseñaba, ¿verdad? Es decir, era un hombre poderoso y adinerado normalmente, ¿verdad? Y si usted no era tan rico, tan adinerado, pero quería jugar de rico, había tiendas en donde podía rentar anillos de oro y así aparentar ser una persona rica. Usted podía, digamos, bueno, no soy rico, pero voy a alquilar ese anillillo para que me vean. Es como
En nuestros días sería como rentar o alquilar un automóvil, un carro de lujo para ir a una fiesta e impresionar a los invitados, ¿verdad? Este es mi carro, ¿verdad? Es alquilado, pero usted llega así. El filósofo romano Séneca escribió que los hombres ricos del siglo I adornaban sus dedos con anillos y diamantes de muchísimo valor. De muchísimo valor. La iglesia, hermanos, tuvo que lidiar con este problema en el primer siglo. Clemente de Alejandría, un padre de la iglesia, un pastor que vivió 100 años después de Santiago, vivió Clemente de Alejandría, exhortó a los creyentes a usar solo un anillo y abstenerse de andar mostrando su riqueza. Interesante, eso de los anillos. Yo me imagino que hoy en día sería como la ropa que se usa, las tenis o lo que sea, ¿verdad? El celular, bueno, el celular, muy importante, ¿verdad? Es chuzo, ¿verdad? No sé, celular ahí. Ya la iglesia lidiaba con esas cosas. Santiago menciona también en este versículo la ropa espléndida, dice, que usaba el Señor ropa espléndida. Ya me imagino la ropa que usaba. Es probable que este hombre estuviera vistiendo un atuendo blanco y resplandeciente como se vestían los judíos de plata en ese tiempo. Ropa blanca y brillante, resplandeciente. Este hombre tiene estatus. Lo mostraba con sus anillos y lo mostraba con sus vestiduras blancas, elegantes. Este hombre tenía estatus, tenía poder, tenía imagen. La gente cuando lo veía se daba vuelta para verlo, ¿verdad? Qué manera, ¿verdad? Pero dice Santiago, luego entra otro hombre. Ese es el escenario. Santiago lo describe en el versículo 2, dice, y también entra un pobre con vestido andrajoso. No es que este hombre tuviera poco dinero, él no tiene nada. Un hombre que no tiene nada. Es todo un contraste con el rico, con el ricachón, que obviamente tiene dinero para tirar para arriba. Esta otra persona no tiene nada. Y en este punto quiero, es bueno aclarar, hermanos, que ser rico o pobre no tiene nada de malo. No seamos como, ¿verdad?, reactivos. Uy, yo soy rico, me cae mal. No tiene nada de malo el ser rico o pobre. De hecho, tratar mal a una persona rica es discriminarla también. Si usted trata mal a una persona rica, usted la está discriminando. Tener o no tener dinero no es el tema que Santiago está tocando en este texto. Santiago, hermanos, lo que quiere decir, o más bien lo que quiere tocar es nuestra reacción, la reacción suya, la mía, cuando nos encontramos con estos dos tipos de hombres, ¿verdad? Ojalá en la iglesia. Estos dos tipos de personas. Santiago no solo nos dice que este hombre es pobre al punto de la indigencia, sino que también nos dice que su ropa estaba sucia. La palabra en el original no solo nos dice que estaba un poco sucia, sino que estaba asquerosa. No sé si ustedes han olido a una persona indigente, ¿verdad?, que tiene días no puede ni bañarse, pues no tiene a dónde. Este hombre no tiene dinero ni para darse un baño. Yo sé que usted me puede decir, pero ahí en el mercado, ahí alquilan baños públicos. Bueno, no tiene plata ni para eso.
Tampoco podía lavar su ropa y literalmente apestaba, olía muy mal. A diferencia del primer hombre, hermanos, este no tiene conexiones con nadie, no tiene dinero, no tiene estatus y obviamente no tiene nada que ofrecerle a los cristianos en esa reunión. Ven el escenario, hermanos, imagínense así, este escenario, aquí en esta iglesia. Entra una persona, parquea su carro ahí, BMW o de último modelo, ¿verdad? Un celular ahí de esos, ropa ahí de marca, y entra aquí con su familia y todos los niños lindísimos, vestidos, preciosos, ¿verdad? Y entra aquí y usted, wow, y todo el mundo queriendo ahí saludarlo. Imagínense el otro escenario. La persona que entra ahí con su andrajoso, huele un poco mal. ¿Y cuál sería tu reacción, hermanos, ante esos dos casos? El versículo 3, vamos al versículo 3, dice, y miráis con agrado. O sea, usted mira con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate aquí en buen lugar, y no hayas donde ponerlo, para que el hombre se sienta cómodo, pero usted le dice al pobre, hey, ve a ver, bueno, si es que le habla, ve a ver dónde se acomoda, tal vez allá en el saloncillo aquel, allá atrás, estate allí en pie o siéntate aquí bajo mi estrado. Al primero se le mira con agrado, con admiración. En otras palabras, hermanos, todos lo están mirando y pensando, este hombre sí es exitoso. De viaje se ve que es exitoso. ¿Qué vida se lleva? Me gustaría ser como este hombre. Leí que hasta el día de hoy en Grecia, hermanos, las iglesias greco-ortodoxas no llenan sus auditorios con asientos, digamos, no ponen así como acá. Solo tienen algunas sillas contra la pared para las personas mayores o discapacitadas, ponen unas sillitas así alrededor. Pero hay unos bancos al frente reservados solo para los invitados especiales y para los miembros adinerados. Tienen unas banquitas donde se pueden sentar. Entonces imagínense unas sillitas para los discapacitados, los más adultos, mayores, y otras sillitas para las personas de estatus. Y lo demás tenía que estar usted de pie o sentado en el suelo. Estos asientos, los asientos para las personas adineradas, se acostumbraban también a alquilarlos. Y es interesante que esa práctica del alquiler de asientos llegó con el tiempo a Inglaterra y a los Estados Unidos. La costumbre esa de alquilar asientos. Los bancos tenían pequeñas puertas con cerradura. No sé si usted ha entrado al Teatro Nacional en el palco, ¿verdad? Que hay unas puertitas así donde usted entra, ¿verdad? Y ahí, ¿verdad? Es palco, ¿verdad? Los bancos tenían unas pequeñas puertas con cerradura y uno pagaba por sentarse en ellos. De esta renta la iglesia juntaba el dinero para sus gastos. Y nadie podía sentarse en ese asiento. Era exclusivo de fulano de tal. Y fue una gran sorpresa cuando algunos pastores en esa época empezaron a ofrecer asientos gratis y predicadores como Juan Wesley y George Whitefield causaron un gran revuelo en esa época cuando predicaron al aire libre a la gente común, ¿verdad?
Ellos preferían ir a las grandes áreas abiertas para predicarles a la gente común. Los historiadores registran que ellos predicaron, hermanos, el evangelio a miles de mineros, por ejemplo. Gente trabajadora, común y corriente, mineros, muchos de ellos con lágrimas de arrepentimiento, se arrepentían y les chorreaban las lágrimas y por la cara sucia del carbón, ¿verdad? Se les manchaba toda la cara, su carita, llena de sucia por el carbón y arrepintiéndose de sus pecados. Ellos no iban a las iglesias porque no tenían dinero para comprar o rentar una banca. Y no se les consideraba como personas respetables. Y a esos Wesley y Whitefield les predicaban, y otros predicadores en ese tiempo que salían a las calles. Hermanos, eran escenas extremas. Gracias a Dios en Costa Rica no sucede eso. Digo, no sé. Porque no hay nada más hermoso, hermanos, que ver una congregación diversa, una iglesia que todos nos abracemos. Ricos, pobres, feos, bonitos, altos, bajos, sin discriminación. Viejitos. Ahora muchas veces los jóvenes no les gustan los viejos. No les hablan, no los saludan, porque son viejos. Y no hay nada más lindo, hermanos, que ver una iglesia sin prejuicios, una iglesia sin distinciones, una comunidad donde se vive el amor de Cristo. Una iglesia que no se enfoca en edades, no se enfoca en estrato social, no hace discriminación por el color de la piel, si es macho, o es bonito, es rubia, es morena, es negra, lo que sea, chino. Sino una iglesia que solo le importe alcanzar a la comunidad, sea quien sea, y venga de donde venga. Roguemos a Dios, hermanos, que nuestra iglesia sea así. Pidámosle a Dios. Como tercer punto voy a hablar de la conclusión de este sermón. El favoritismo, hermanos, es malo. Repito, el favoritismo es malo. Versículo 4. Santiago concluye con este punto. No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. La persona que actúa así, que tiene sus favoritos. Esta es la conclusión de lo que Dios piensa acerca de lo que acaba de suceder en esa iglesia donde entraron estas dos personas. Esos dos tipos de personas representan un montón de cosas hoy en día para nosotros. Representan todo tipo de personas. Primero dice que esto es una manera pecaminosa de actuar. Es un pecado actuar así, hermanos. Si usted tiene favoritismos con ciertas personas, es un pecado, es pecaminoso. Crear clases sociales dentro de la iglesia es malo. No está bien, hermanos. Un teólogo de apellido Barclay, William Barclay, dijo al respecto: la iglesia debe ser un lugar en el mundo en que el racismo y el clasismo ha desaparecido. Todos iguales, hermanos. Todos iguales. Sin clasismo.
Recuerdo también una historia que leí de una señora que quiso entrar a una iglesia así de esas de estatus, ¿verdad? Y habla con el pastor, visita al pastor, la señora vivía cerca de esa iglesia, entonces le quedaba bien porque no tenía que pagar pasajes para ir a la iglesia. Pero cuando se presenta con el pastor, el pastor la vuelve a ver cómo está vestida y hey, humilde la señora. Y se veía que era una señora que no podía dar nada, ¿verdad? El pastor hizo números y entonces le dijo, bueno, le dijo la señora que quería ir a su iglesia, le dijo el pastor, hermana, ore todos los días, ore. No, lea la Biblia todos los días y después viene, a ver qué Dios le dice. Entonces la señora se fue y estaba leyendo la Biblia. A la semana siguiente se presenta con el pastor y el pastor no la vuelve a ver con muy buenos ojos, ¿verdad? Ve otra vez la señora toda humilde, toda humildita, ¿verdad? Y le dice, ay, bueno, ahora ore todos los días para ver si Dios le dice, ¿qué le dice Dios? Si quiere que venga a esta iglesia, imagínense, ¿verdad? La señora se va y no regresó durante varios meses. Un día se le encuentra en la calle y le dice el pastor, vea, ahí medio avergonzado, le dice, ¿de ahí, cómo le fue? No, hice lo que usted me dijo, pastor, le dice, estoy orando para que Dios me dirigiera. Y al final, en mi oración, sentí que el Señor me decía que no me preocupara porque no me dejan entrar en esa iglesia. Dice que le habló Jesús, ¿verdad? Eso fue la historia. Y le dijo, no te preocupes si no te dejan entrar en esa iglesia. Yo tengo 20 años de estar tratando de entrar en esa iglesia y no me dejan. Imagínense, ¿eh? Hay tipo de iglesias así, hay pastores así, hermanos. Hay congregaciones así. Y usted si no llega con su buen carro, usted es un cristiano de que está, usted está en pecado, quién sabe qué le dicen, ¿verdad? Dice Santiago, no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Qué triste es, hermanos, cuando la iglesia hace dentro de sus puertas, lo que el mundo hace fuera de sus puertas. Esa discriminación usted la ve allá en el mundo por todos lados. Pero la iglesia no. No debe ser así. No debe ser así. El favoritismo es malo, hermanos. No haga favoritismo. Si usted aquí en la iglesia tiene ese tipo de actitud, arrepiéntase, pídale perdón a Dios. El favoritismo es contrario al Evangelio. Santiago no solo condena a esta iglesia por su actitud pecaminosa, él también la desafía diciendo que su pensamiento es contrario a la naturaleza del Evangelio. Vean el versículo 5. Hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Santiago otra vez no está diciendo que los ricos tienen la puerta cerrada para ir al cielo. Lo que él está diciendo aquí es que el Evangelio de Cristo está disponible y muy disponible para los pobres y humildes, para los que no tienen nada. La persona que considera que no tiene valor alguno queda maravillada, hermanos, al saber que Dios le da vida eterna. Yo me maravillé cuando escuché eso. Dios, Roberto, te da vida eterna. Y yo no tenía nada, sin ningún valor. El pobre está feliz, hermanos, al saber que a los pies de la cruz todos somos iguales.
No hay discriminación. A los pies de esa cruz, hermanos, aquí no hay raza, ni color, ni nada debe haber. Y la historia de la iglesia nos demuestra, hermanos, que más pobres que ricos han respondido al Evangelio de Cristo. Ahora piensen esto, hermanos, ¿por qué es que la gente más pobre en este mundo es la más interesada, se interesa más en el Evangelio? Porque son ellos los que acuden al Evangelio, muchos. Porque es que los movimientos históricos del cristianismo, desde Spurgeon en adelante, hermanos, fueron entre los obreros y no entre los millonarios. ¿Por qué iban a predicarle a los obreros? Bueno, tal vez, hermanos, porque los pobres no tienen mucha esperanza en esta vida y anhelan un final distinto. Claro, no tienen nada, pero Jesús les ofrece un final hermosísimo con Él. Tal vez los pobres no tienen una gran autoimagen o una elevada autoestima. No lo tienen, el pobre no tiene eso. ¿De qué se va a jactar? No tiene nada. Tal vez los pobres reconocen más fácil que el Evangelio son buenas noticias. Claro, Jesús te ama, Jesús te valora, Jesús te promete estar con vos hasta el fin, Jesús te promete llevarte al cielo. Claro, esas son buenas noticias. Entonces ellos acuden a ese Evangelio. El pobre tiene poco o nada que le estorbe para abrazar a Cristo, no tiene riqueza, no tiene nada, solo a Cristo. El pobre anticipa con mucho gozo su futuro en el cielo con su soberano Salvador. Entonces por eso es que le cuesta menos al pobre ir a Cristo. Pero veamos la otra pregunta. ¿Por qué es que los que están mejor económicamente no vienen tanto a Cristo? ¿Les cuesta más? ¿Por qué? Bueno, tal vez porque el rico se engaña a sí mismo creyendo que Dios lo está bendiciendo, confundiendo seguridad financiera con seguridad espiritual. Yo estoy bien, vea cómo me tiene Dios, vea qué lindo, buen carro, buena casa, buena familia, tengo todo, Dios me está bendiciendo, gracias Dios. Y está confundiendo bienestar financiero con bienestar espiritual. También el rico depende de sí mismo y no le interesa depender de alguien más, no le gusta depender. Yo y yo. Yo soy inteligente, yo he hecho esta fortuna, yo trabajo duro, yo. Y no le interesa, hermanos, depender de nadie. Solo dependen de ellos mismos. Por eso usted les dice, Jesús, no, ¿para qué quieren a Jesús? No lo necesito. El rico está más interesado en algo que le dé más estatus y no que lo exhorten a ser humilde. ¿Cómo? Que yo sea humilde. Porque eso lo dice el Evangelio al rico. Usted tiene que ser humilde. No, yo necesito más estatus. Algo que me dé más estatus. Ese Evangelio, ese montón de pobres ahí en la iglesia, no. Por eso las iglesias a ellos no les parecen atractivas. A menos que sea una iglesia de esas de estatus, ¿verdad? Que les dé estatus. Que puedan encontrarse otros ricos ahí que puedan hacer negocios. Esas iglesias. Pero tal vez la de Tepeyac no les interesa mucho. Los ricos no están interesados con lo que el cielo les puede ofrecer porque lo tienen todo aquí.
ya ellos piensan que están bien aquí. ¿Para qué quiero ir al cielo si aquí estoy bien? Y por ende, hermanos, al tener todas las necesidades satisfechas, no consideran la eternidad, no les interesa la eternidad y no les interesa eso, no están necesitados de eso. Quiero que vayamos así rápidamente a 1 Corintios capítulo 1. Todos, si tienen ahí su Biblia, 1 Corintios 1. Versículo 26, vea lo que dice Pablo acá. Bueno, 25, voy a leer. ¿Lo tienen? Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese ¿en quién? En el Señor. Es contundente, hermanos. El apóstol Pablo nos da estas palabras contundentes. ¿Hay alguien que sea muy importante en la iglesia, hermanos? ¿Hay alguien más importante que otro en la iglesia? La verdad es que no, hermanos. No. Algunos ven al pastor o a los líderes como, ¿verdad?, que están allá en las nubes, ¿verdad? No, hermanos. La verdad es que no hay nadie más importante en la iglesia que otros. En una ocasión, dicen que un grupo de turistas estaba visitando una pequeña aldea en Inglaterra y pasaron junto a un anciano que estaba sentado en un banquito ahí. Y uno de los turistas, era una aldea interesante, de ahí habían salido grandes pensadores, ¿verdad? Y le preguntan al señor, al viejito, ¿aquí han nacido grandes hombres en esta aldea? ¿Han nacido grandes hombres? Y se queda el viejito pensando, ¿verdad? Y les dice, no, solo bebés. Dice, sí, es que si ha nacido alguien grande. No, solo niños nacen aquí. ¿Cómo podemos tratar a otros? Hermanos, preguntémonos, ¿cómo yo puedo tratar a otro hermano de una forma distinta a la que el Señor Jesús nos ha tratado a nosotros? ¿Cómo, hermanos? Con misericordia, con amabilidad, con ternura. ¿Cómo podemos mirar a otros con menosprecio, hermanos? Cuando Cristo murió por ellos y los ama, a ese hermano, a esa hermana o a esa persona que quizás usted no le cae bien, y es su hermano, Cristo lo ama tanto a esa persona que usted discrimina, como me ama a mí. Para Cristo, Él y yo somos iguales. ¿Y por qué usted hace esa diferencia? Entonces, hermanos, ¿cómo podemos demostrar el Evangelio ante un mundo que nos está viendo día con día? Que está viendo la iglesia Tepeyac, aunque no nos demos cuenta, hay mucha gente observando la iglesia en Tepeyac.
De ahí, hermanos, el mensaje de hoy es: no mostremos favoritismos. No mostremos favoritismos con nadie, sin importar el país, sin importar la procedencia, de dónde viene, si es de un lugar muy pobre, para no mencionar lugares, o tal vez un lugar de estatus, sin importar el contexto en que nació o las cosas que vivió, sin importar el grueso de su billetera. Eso no importa, hermanos, o la forma en que se viste. Recibamos a todos, a todos. La iglesia del Señor debe estar abierta para todos. Y estuve pensando en los homosexuales, que es un tema, ¿verdad?, actual, ¿verdad? Yo siempre he dicho, si entra un homosexual aquí que quiere escuchar la palabra de Dios, démosle la bienvenida. Debemos darle la bienvenida. Debemos abrirle nuestros brazos. Recibamos a todos y reflejemos así el Evangelio de Dios, que nos tomó a nosotros tal como éramos, nos escogió por amor y nos dio una vida nueva. Eso es lo que hace el Evangelio con nosotros. Otro punto del favoritismo es que el favoritismo no es lógico, hermanos. Si usted se pone a pensar, no es lógico. Dice Santiago: pero vosotros habéis afrentado al pobre, no os oprimen los ricos, y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales. En otras palabras, usted está mirando a la misma persona que el lunes lo va a demandar por sus deudas. Estoy en este contexto. Los ricos, en el contexto usaban sus influencias. Bueno, había una ley que si usted le debía algo a un rico, él lo podía agarrar de la camisa y llevarlo a los tribunales ahí mismo, ¿verdad? Y los ricos usaban sus influencias en ese tiempo para salirse con la suya en temas legales con los pobres. Les quitaban las propiedades con engaños ahí, leguleyadas, ¿verdad? Y les quitaban las cosas. Hoy día esto no ha cambiado mucho, hermanos. No ha cambiado mucho. Esas personas que tal vez admiramos, no todos, ¿verdad?, pueden ser así. De nuevo, Santiago otra vez no está condenando a los ricos por ser ricos o poderosos, que no quede esa sensación aquí en este mensaje. Lo que está condenando es usar su dinero y su poder para aprovecharse de los pobres. Eso es lo que lo condena. Un rico que hace eso, Santiago lo juzga, Dios lo juzga en su palabra, pero no por ser rico. El favoritismo crea amistades con blasfemos. Versículo 7. Vea lo que dice el versículo 7. ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? En general, hermanos, los ricos y poderosos del mundo son incrédulos. En general. No digo todos, pero en general. Son incrédulos. Dudan de la existencia de Dios o crean su propio Dios. Tienen su propio Dios. Y cuando la iglesia hace alianza con estas personas, ciertamente se están siendo amigos con blasfemos. Nosotros somos la novia de Cristo. ¿Le daría lo mismo a usted si alguien blasfema en nombre de su esposo o su esposa o su mamá o alguien querido? ¿Usted tendría amistad con esa persona? Bueno, generalmente los ricos no creen en Dios. Pero ahí anda todo el mundo detrás de ellos. ¿Le daría el mejor asiento a alguien que deshonra el nombre del Señor y su reputación? Santiago dice, ¿no se dan cuenta que eso está mal, hermanos? Hermanos, cuando estamos en la iglesia, estamos congregados en la presencia de nuestro glorioso Señor Jesucristo. Amén. Estamos en su presencia. En estos momentos,
El Señor nos está hablando a través de su palabra y estamos en su presencia. Venimos como una congregación a la presencia del Señor Jesucristo, que es gloriosa. Esa presencia es gloriosa. Y el punto, hermanos, es este. En la presencia de Dios todos nosotros nos vemos manchados. ¿Cómo se ve usted ante la presencia de Dios? ¿Se ve así muy estirado? No, hermanos. Ante su presencia todos nos vemos manchados, comparados con la santidad de Dios. Somos nada. Estamos sucios. Todos nos vemos como si fuésemos vagabundos ante la presencia del Señor. ¿Estamos de acuerdo en eso, hermanos? ¿O no? ¿Cómo puede ser entonces que en la iglesia haya orgullo y altanería, hermanos? Comparados con Él somos simples vasijas de barro. Pero esta es la gloria de la iglesia de Cristo, hermanos, y su evangelio. Por más que nos veamos manchados e indignos, ahora somos santos. Amén. Somos santos. Aunque nos ensuciemos con el pecado a diario, Cristo nos ha limpiado por medio de su sangre. Amén. No teníamos esperanza, pero ahora tenemos un glorioso futuro y una gran esperanza. Amén. Por más que seamos vasijas de barro, Él ha escogido derramar sobre nosotros el tesoro de su evangelio. En vasijas, dice Pablo, de barro. Para que nosotros a su vez lo derramemos en otras personas el evangelio. En vasijas de barro. Hermanos, no debemos ser orgullosos. Seamos humildes, repartidores de su gracia. Por gracia fuimos salvos, den por gracia, den de gracia. Quiero terminar con una historia que también leí de un pastor que llevó su automóvil al mecánico. Mientras el mecánico trabajaba en su carrito, el pastor estaba tratando de compartirle el evangelio al mecánico. El mecánico estaba trabajando, el pastorcito le estaba hablando. De pronto el mecánico paró su trabajo y le dijo: mire, pastor, yo trabajo aquí los fines de semana para poder pagar las cuentas. O sea, era un trabajo extra para poder pagar mis cuentas. A veces me quedo hasta tarde los sábados, muy tarde. Y a veces trabajo los domingos en la mañana. Pastor, ¿a usted le molestaría si yo aparezco por su iglesia con grasa en mis manos? Y la respuesta del pastor fue: claro que no. Venga, vamos. Sea parte de esta colección de vasijas de barro que hay en mi iglesia. Sea parte de esa asamblea de don nadies, pero que venimos a exaltar a quien sí lo es todo, a nuestro glorioso Señor y Salvador Jesucristo. Venga, serás bienvenido. Y esa tiene que ser la actitud de todo hijo de Dios, hermanos. Que Dios bendiga su palabra en nosotros. Amén. Oremos. Padre, gracias, Señor. Gracias te damos por tu palabra, que nos exhorta, nos redarguye, nos habla a nuestros corazones, Señor. Y gracias por este mensaje, gracias porque
nos dice, Señor, que no debemos tener favoritismos con nadie. Si somos tus hijos, Dios, debemos amar a todos por igual. Es difícil, Señor, por nuestra naturaleza pecaminosa. Nos es muy difícil. Por eso en esta mañana, Señor, después de escuchar tu voz, te pedimos perdón y queremos, Señor, que nos ayudes a ser imparciales. Perdónanos y ayúdanos. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.